Bien, continuaremos con nuestros videos en nuestra clase complementaria. Lo siento, ayer tuve un pequeño corte de luz, pero eso no quiere decir que no podamos continuar con nuestros videos. Entonces, comenzaremos con este video que está acá, el cual nos hablará de corrientes eléctricas. En esta ocasión hablaremos de cómo se produce la corriente eléctrica. Los átomos de la materia o de los materiales están formados por protones con carga positiva, neutrones sin carga y electrones con carga negativa. Los electrones están girando por la parte de fuera del átomo, en lo que se llaman órbitas. Esos electrones son precisamente los que producen el fenómeno de la corriente eléctrica. Tenemos que robar algún electrón de estos átomos para producir corriente eléctrica. Si de alguna forma les robamos un electrón al átomo de un material, este se quedará con un hueco. Como a los átomos no les gusta tener huecos, les robará un electrón al átomo de al lado y ahora será este último el que tendrá un hueco, por lo que le robará un electrón al que tiene a su lado y así sucesivamente. Si pudiéramos ver este fenómeno como en una película, veríamos algo así como lo siguiente. Pero aclaremos, que a los átomos no les guste tener huecos significa que a los átomos no les gusta tener carga eléctrica. Los átomos son neutros eléctricamente, ya que la carga positiva de los protones anula a la de los electrones y si les robamos un electrón, entonces tiene más protones y el átomo tendrá carga positiva. Lo que quiere decir que si tiene un hueco, es decir, carga positiva, le va a robar el electrón al de al lado para no tener carga. Y este electrón robado pasará a estar en el hueco que había dejado el electrón robado. Nuestro problema es robar electrones para tener corriente eléctrica o tener un cuerpo que le sobren electrones, otro que le falten y unirlos por un conductor, que será el camino por el que los electrones que sobran irán a donde hay falta de ellos. En consecuencia, necesitamos tener un cuerpo con carga positiva, es decir, con átomos que le falten electrones, a un lado y a otro lado un cuerpo con carga negativa, que le sobren electrones. Si ahora los unimos con un material conductor, es decir, un material que por él pasen o se muevan los electrones fácilmente, como es el caso del cobre, ya tenemos la solución. Como se puede observar, para generar la corriente eléctrica necesitamos una diferencia de carga, o lo que se llama diferencia de potencial, que en tecnología se conoce con el nombre de tensión o voltaje. Mientras mantengamos esa diferencia de potencial o tensión, tendremos corriente eléctrica. Precisamente los generadores eléctricos son los que generan o son capaces de mantener una tensión en sus bordes o extremos. Esto de los generadores lo vamos a discutir con mucho más calma una vez que veamos el trabajo de Faraday, pero prefiero que vamos de a poquito preparándonos hacia el futuro. En conclusión, para tener una corriente eléctrica necesitamos una tensión entre dos puntos, tensión que generan y mantienen los generadores eléctricos. Tengamos en cuenta que en un enchufe en nuestra casa tenemos tensión. Solo tendremos corriente eléctrica cuando enchufamos un receptor en él, es decir, en sus dos bordes, donde tenemos diferencia de potencial o tensión. Pero además, para que puedan moverse los electrones, debemos tener un circuito por el que se muevan o circulen. Además, este circuito debe ser un circuito cerrado para que estén moviéndose a través de él sin parar. Este circuito sería lo que se llama circuito eléctrico. Al mirar los efectos, notamos que la corriente eléctrica es tan importante porque al moverse electrones por determinados aparatos, estos producen efectos muy útiles para el hombre. Por ejemplo, si movemos electrones por un filamento, es decir, por un hilo conductor de wolframio o tungsteno, resulta que este filamento produce luz. Pero hay muchos más efectos de la corriente eléctrica, efectos en el sonido, movimientos en motores, en el electromagnetismo, etc. Ahora, es importante recordar que hay dos tipos diferentes de corriente eléctrica, dependiendo cómo sea el movimiento de los electrones. Existe corriente continua y corriente alterna. Y esta es la forma en cómo se produce la corriente eléctrica. También le puede interesar el siguiente video. Si aún no lo está, le invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para estar atentos a más tutoriales animados.
Muy bien, seguiremos viendo otro video más que nos va a complementar y este va a ser el último de esta clase complementaria, que es el que está acá. Muy bien, comenzamos entonces. Y de engineeringmindset.com. Vamos a analizar la corriente eléctrica para entender los diferentes tipos, los símbolos utilizados para representarlas, cómo medir la corriente y cómo los dispositivos de seguridad se utilizan para protegernos a nosotros y a nuestros circuitos eléctricos. La corriente es el flujo de electrones en un circuito. Para utilizar la electricidad necesitamos que los electrones fluyan en la misma dirección alrededor de un circuito. Normalmente utilizamos cables de cobre para formar el circuito porque el cobre es un muy buen conductor eléctrico, lo que significa que los átomos que componen el cobre tienen un electrón débilmente ligado en esa capa exterior o de valencia, que es libre de moverse dentro del metal. Este electrón libre se mueve muy fácilmente, por eso el cobre es tan utilizado. Es tan fácil de mover que se moverá naturalmente a otros átomos de cobre por sí mismo. Pero esto ocurre al azar en todas las direcciones, lo que no nos sirve. Envolvemos los cables de cobre en plástico porque el plástico es un aislante, lo que significa que no permite que los electrones libres pasen a través de él. Eso proporciona una barrera y mantiene la electricidad dentro de los cables y lejos de nosotros. Para que podamos usar la electricidad para hacer funcionar nuestros dispositivos, necesitamos que muchos electrones fluyan en la misma dirección a lo largo de un circuito. Podemos entonces colocar cosas como lámparas en el camino de estos electrones para que tengan que fluir a través de él y generar luz y calor en el proceso. Para hacer esto, necesitamos forzar a los electrones a moverse y podemos hacerlo aplicando un voltaje. El voltaje es la fuerza de empuje. Es como la presión en una tubería de agua. Cuanta más presión tenemos, más agua puede fluir. Cuanto más voltaje tenemos, más electrones pueden fluir. Podemos medir la presión sin que fluya el agua y podemos medir el voltaje sin que fluya la corriente. Pero no podemos medir cuánta agua está fluyendo si no hay agua fluyendo. Y no podemos medir la corriente eléctrica si no hay electrones fluyendo. Si tomamos un cable de cobre, no hay diferencia de voltaje entre los dos extremos, así que los electrones libres se mueven al azar. Este movimiento aleatorio no se considera una corriente, pero si tomamos una batería de, digamos, 1.5 volts y conectamos el cable a través de los dos terminales, entonces hay ahora una diferencia de 1.5 volts a través del cable. Y esta diferencia va a forzar a los electrones a fluir en la misma dirección. Hemos cubierto los fundamentos del voltaje en detalle en nuestro vídeo anterior. Échale un vistazo. Los enlaces se pueden encontrar en la descripción del vídeo en la parte inferior. Así que necesitamos que muchos electrones fluyan a lo largo de un circuito y a través de nuestras lámparas para que brillen. Sin embargo, los cables y la lámpara solo pueden manejar una cierta cantidad de electrones que pasen a través de ellos, al igual que una tubería está diseñada para manejar una cierta cantidad de agua que pasa a través de ella o una cierta presión. Si se excediera, la tubería explotaría. De la misma manera, si demasiados electrones pasan por el cable o la lámpara, entonces estallarán o se quemarán. Nos referimos al flujo de electrones como corriente y lo medimos en unidades de amperes, aunque también se conocen como amperios. Esto se representa con una A mayúscula. Por ejemplo, este fusible tiene un 3 y una A mayúscula, lo que significa que está diseñado para 3 amperes de corriente. Veremos cómo funcionan los fusibles un poco más adelante en este vídeo. Algo que te va a causar gran confusión cuando aprendas sobre la electricidad es la diferencia entre la corriente convencional y el flujo de electrones. Ambas son teorías de cómo funciona la electricidad. Cuando Benjamin Franklin experimentó por primera vez con la electricidad, tuvo la idea de que algo debía fluir dentro de los materiales. Para ello le dieron un tubo de vidrio y cuando éste se frotaba con un paño parecía acumular este extraño e invisible fluido porque cuando alguien más tocaba el tubo recibía una pequeña descarga. Ahora lo conocemos como electricidad estática, pero en ese momento Benjamin Franklin asumió que el tubo estaba acumulando una cantidad excesiva de este fluido invisible. Así que consideró que esto era positivo y que la persona que lo tocaba debía tener menos de este fluido, por lo que se consideraron negativos. Así que dijo, bueno, supongo que este extremo es positivo y este extremo es negativo y la electricidad fluye de positivo a negativo.
Y esto tiene sentido porque el agua es un fluido y fluye de un nivel alto a un nivel bajo. De energía Pronto potencial. los fabricantes comenzaron a producir baterías basadas en su trabajo y también dijeron, bueno, este extremo es positivo y este extremo es negativo, y todavía usamos esta convención de nombres hasta el día de hoy. Esto se conoció como corriente convencional porque es la teoría convencional de cómo fluye la electricidad. Sin embargo, a medida que la ciencia evolucionó y los experimentos se hicieron más precisos, alguien llamado Joseph Thomson descubrió que esta cosa invisible que se movía dentro del cable era una partícula y llamó a esta partícula un electrón. También descubrió que estos electrones en realidad fluían en dirección opuesta de la negativa a la positiva. Benjamin Franklin no se dio cuenta de que la tela de seda estaba removiendo electrones del vidrio, así que en realidad estaban fluyendo desde la persona y hacia el tubo de vidrio. La teoría de Joseph Thomson se conoció como flujo de electrones, porque es el flujo de electrones y lo que realmente está ocurriendo es que estos electrones están fluyendo en un circuito de la terminal negativa a la positiva y no de la positiva a la negativa. Sin embargo, no importa realmente lo que se mueve dentro del cable o en qué dirección, porque las fórmulas de ingeniería eléctrica que utilizamos no lo tienen en cuenta, así que se seguirán teniendo las mismas respuestas. También es un poco tarde ahora para cambiar los nombres de las terminales de todas las baterías del mundo, así que todos ignoraron esto y continuamos enseñando y usando la corriente convencional. Algunos libros podrían mostrarles ambas cosas. Así que hay que recordar que siempre que hablamos de electricidad, o cuando diseñamos un circuito, o incluso miramos un dibujo de un circuito eléctrico, siempre nos salimos de la norma y asumimos que se está produciendo una corriente convencional. Pero los ingenieros y científicos saben que los electrones están fluyendo en realidad en sentido contrario. Si miras en los enchufes de tus aparatos eléctricos, deberías encontrar etiquetas de los fabricantes que te digan para qué está diseñado el producto. Por ejemplo, este cargador de portátil nos dice que para que el dispositivo funcione necesita una entrada de entre 100 y 240 volts y 1,5 amperes de CA o corriente alterna, lo que se representa aquí con este símbolo. El cargador entonces lo convertirá para dar una salida de alrededor de 19,5 voltios y 3,33 amperes de CD o corriente directa, lo cual está representado por este símbolo. CA y CD son diferentes tipos de electricidad. Los enchufes de sus casas proporcionan CA o corriente alterna. En este tipo, los electrones no fluyen en un ciclo continuo. Alternan entre moverse hacia adelante y hacia atrás, como la marea del mar. Sus dispositivos eléctricos, como los ordenadores portátiles y los teléfonos móviles, utilizarán electricidad de corriente directa. En este tipo, los electrones fluyen en una sola dirección, directamente de un terminal a otro. Puedes pensar en esto como el flujo de agua de un río. En la mayoría de los casos, transportamos la electricidad de una central eléctrica a los pueblos y ciudades usando electricidad de CA porque es fácil aumentar y disminuir el voltaje usando transformadores. Y también es muy eficiente transportar electricidad a largas distancias usando este método. Sin embargo, hay algunas líneas de transmisión de CD de alto voltaje que se están utilizando, pero no entraremos mucho en detalle sobre ellas. Utilizamos principalmente la corriente directa para los circuitos de pequeños dispositivos electrónicos como ordenadores portátiles, teléfonos móviles y televisores. Eso es porque la CD es más fácil de controlar y permite que los circuitos sean más pequeños y compactos. Muchos aparatos usarán una combinación de CA y CD. Por ejemplo, una lavadora usará CA para motor de inducción, que se usa para girar la tina con la ropa dentro. Pero la tarjeta de circuito que controla los parámetros, las luces, los temporizadores, así como la velocidad de giro de motor, utilizará corriente directa. Podemos convertir la CA en CD usando un dispositivo conocido como rectificador. Esto es extremadamente común en la electrónica. También podemos convertir la CD en CA usando un inversor, y esto se usa, por ejemplo, con los sistemas de energía solar. Hemos cubierto los inversores de potencia con gran detalle anteriormente. Échale un vistazo en los enlaces que se pueden encontrar en la descripción del vídeo en la parte inferior. La gente a menudo se refiere a un río o a la marea del mar como si tuviera una corriente fuerte. Es muy similar a la electricidad. Se dice que un río con mucha agua que fluye rápidamente tiene una corriente fuerte, lo mismo que la electricidad.
Un cable con muchos electrones fluyendo también tiene una corriente alta. Un río es capaz de manejar una cierta cantidad de agua que fluye a través de él, pero si entra más agua de la que puede manejar, el río se desbordará. Lo mismo ocurre con la electricidad. El cable se reventará y se quemará. Por lo tanto, los fabricantes deben ser capaces de probar los cables y lámparas para saber cuánta corriente pueden manejar. También queremos ser capaces de ver cuánta corriente fluye a través de nuestros circuitos, además de poder calcularla. Podemos medirla con un amperímetro y medimos el flujo de corriente en unidades de amperes. Pero también se oye a la gente decir amperios. Entonces, ¿qué es un amperio? Un amperio es igual a un culombio por segundo y un culombio es igual a aproximadamente 6 quintillones, 242 cuatrillones de electrones por segundo. Bien, pero ¿qué significa eso? Otra forma de verlo es que para alimentar esta lámpara de 1,5 watts con una batería de 1,5 voltios se requiere una corriente de un amperio. Esto significa que el circuito requiere un culombio por segundo, lo que significa que aproximadamente 6 quintillones, 242 cuatrillones de electrones necesitan fluir desde la batería y a través de la lámpara cada segundo para que la lámpara permanezca encendida. Pero como puedes ver, no es muy práctico decir cuántos electrones por segundo están fluyendo, así que los ingenieros solo dicen amperios para ahorrar tiempo. El brillo de la lámpara variará con el voltaje. A medida que disminuimos el voltaje, hay menos presión que empuja los electrones, así que menos electrones fluyen. A medida que aumentamos el voltaje, fluyen más electrones y la lámpara brilla más. Pero no olvides que a un cierto voltaje y corriente, una lámpara se quemará. Para medir la corriente en un circuito, necesitamos conectar un amperímetro en serie para que la corriente fluya a través de él. Piensa en ello como un medidor de agua. El agua en una tubería necesita fluir a través del medidor de agua para que sepamos cuánta agua está fluyendo. Del mismo modo, necesitamos que los electrones fluyan a través de nuestro amperímetro. Solo comentar que el primer amperímetro que conocemos fue inventado por Ampère y la idea era muy simple. Colocaba un cable, colocaba otro cable y por fuerza de inducción magnética, o sea, como uno que en el campo sobre el otro, medía el ángulo y ese ángulo entonces le permitía saber cuánta corriente estaba circulando. En lugar de usar un amperímetro, vamos a usar un multímetro, ya que podemos hacer mucho más con este dispositivo. Dejaré algunos enlaces en la descripción del vídeo en la parte inferior para que puedas elegir un buen multímetro. Les recomiendo ampliamente que consigan uno de estos para su juego de herramientas. Son una herramienta esencial para cualquier ingeniero eléctrico. Si conectamos esta batería de 1,5 volts y esta lámpara, que tiene una resistencia de 1 ohm, obtenemos una lectura de corriente de 1,5 amperes. Lo que significa que 9 quintillones 636 cuatrillones de electrones están fluyendo por la línea cada segundo. Debido a que los componentes de este circuito están conectados en serie, la corriente es la misma en cualquier parte del circuito, por lo que podemos tomar una medición en cualquier lugar y es el mismo valor. Si añadimos otra lámpara al circuito conectado de nuevo en serie y la lámpara también tiene una resistencia de 1 ohm, entonces estamos añadiendo más resistencia al circuito. Así que ahora es más difícil que los electrones fluyan a través de él. Y así vemos una reducción de la corriente. En este caso obtenemos una lectura de 0,75 amperes, lo que significa que 4 quintillones, 818 cuatrillones de electrones están fluyendo. Este circuito está en serie, así que de nuevo podemos mover el multímetro y obtenemos la misma lectura. Si ahora conectamos el circuito con dos lámparas en paralelo, ambas con una resistencia de 1 ohm, y conectamos este circuito a una batería de 1,5 volts, entonces en el cable principal desde y hacia la batería obtenemos 3 amperes. Pero por la división en cada lámpara obtenemos 1,5 amperes porque la trayectoria del electrón se divide, así que se comparten entre las dos lámparas. El camino se une de nuevo, así que obtenemos la corriente total del circuito combinado de 3 amperes porque ambas lámparas tienen la misma resistencia, tienen la misma corriente. Pero, por ejemplo, si A tiene una resistencia de 1 ohm y esta B tiene una resistencia de 3 ohms, entonces en el cable principal obtenemos una lectura de 2 amperes. En la división para la lámpara A obtenemos 1,5 amperes y en la división para la lámpara B obtenemos 0,5 amperes. Sin embargo, noten que la lámpara B es más tenue. Eso es porque la resistencia es mayor, lo que dificulta que los electrones fluyan a través de ella. En ambos casos, los amperes y las divisiones se suman y son iguales a la corriente total que fluye en el cable principal hacia y desde la batería.
Por lo tanto, podemos añadir resistencias a nuestros circuitos para restringir cuánta corriente puede fluir. Las resistencias hacen más difícil que los electrones fluyan a través de un circuito y por eso añadimos resistencias a los circuitos porque reducen la corriente. Es como tener una torcedura en una tubería. Esto añadirá resistencia al flujo de agua, lo que reduce la cantidad de agua que puede fluir a través de ella. Y como el agua está chocando con la pared de la tubería, va a perder energía. Así que tenemos una caída de presión. Lo mismo ocurre con una resistencia. El material dificulta el paso de los electrones. Los electrones van a colisionar y desperdiciar energía. Así que tenemos una caída de voltaje. Esta energía desperdiciada necesita ir a algún lugar, así que se escapa en forma de valor. Si miramos una resistencia a través de una cámara de visión térmica, podemos ver que el calor se escapa. Por ejemplo, este LED tiene una capacidad máxima de 22 miliamperes o 0,022 amperes. Queremos conectar esto a una fuente de alimentación de 9 volts. Si usamos una resistencia de 100 ohms, entonces la corriente sería de 0,09 amperes, lo cual es demasiado, y el LED se quemará. Si usamos una resistencia de 450 ohms, la corriente es de 0,02 amperes, lo que está por debajo del límite, así que eso debería estar bien. Si usamos una resistencia de 900 ohms, entonces la corriente es de 0,01 amperes, lo que es demasiado bajo, por lo que el LED no brillará con mucha intensidad. Cuando se mide la corriente en su casa, también puede obtener estos medidores de energía bastante baratos que le permiten conectar sus aparatos en él y esto le dirá el voltaje, la corriente, el consumo de energía, así como cuánto cuesta su funcionamiento. Estos son una gran ayuda para tener en su juego de herramientas. Dejaré un enlace en la descripción del vídeo en la parte inferior para que puedan conseguir uno. Los fusibles, básicamente, tienen un fino trozo de alambre en su interior, que está diseñado para manejar una cierta cantidad de corriente que fluye a través de él. En este caso, este está diseñado para manejar 3 amperes o 19 quintillones de 272 cuatrillones de electrones por segundo. Si fluye demasiada corriente en el circuito, entonces el fusible se quemará y esto abrirá o romperá el circuito para proteger los costosos componentes eléctricos. El fusible actúa como un punto débil y es muy barato de reemplazar. Así que puedes encontrarlos instalados en paneles de circuitos y en el Reino Unido los enchufes a menudo tienen un fusible incorporado para mayor seguridad. Encontramos interruptores automáticos en nuestros paneles eléctricos dentro de nuestros hogares y lugares de trabajo. Los interruptores automáticos son esencialmente un interruptor que se abre automáticamente para romper el circuito si demasiados electrones pasan a través de él en un escenario de sobrecarga o cortocircuito. Con la función de sobrecarga, si añadimos lentamente más carga al circuito, eventualmente excederemos la capacidad del interruptor y este se disparará para cortar la energía y proteger el circuito. Esto se conoce como protección contra sobrecargas. Otra característica de la mayoría de los interruptores automáticos modernos es la protección contra cortocircuitos. En este caso, si por alguna razón los cables positivos y negativos entran en contacto directo, entonces vemos un gran e instantáneo aumento de corriente porque no hay resistencia. El interruptor detectará esta oleada instantánea de corriente y cortará la energía para interrumpir el circuito. En América del Norte encontramos otro dispositivo llamado GFCI o interruptor de circuito de falla a tierra. En Europa esto se llama un RCD o dispositivo de corriente residual. Estos básicamente monitorean y comparan la corriente en los cables de suministro y retorno a un circuito. Si la corriente que regresa no es igual a la corriente que se suministra, entonces la electricidad ha encontrado otro camino y está saliendo del circuito. Podría estar pasando a través de una persona, por lo que el dispositivo corta la corriente. Esto sucede extremadamente rápido y con una tolerancia muy baja para ayudar a proteger las descargas eléctricas y mantenernos a salvo. Bien, eso es todo por este vídeo, pero si quieres seguir aprendiendo. Muy bien, como vemos, vemos un montón de datos interesantes que creo que vale la pena que conozcan, digamos, y sepan un poco más de circuitos. Bueno, subiré esta clase, espero que les haya gustado. Nos vemos, cuídense.